bienvenidas al Museo de la Mujer, este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pues estamos aquí reunidas para la presentación de este nuevo libro de la doctora Rocío García Rey. Y bueno, me voy a permitir leer las semblanzas de las personas que nos acompañan y que estamos presentes en este panel. Rocío García Rey es doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella escribe cuento, poesía, ensayo. Diversos artículos académicos han sido difundidos en revistas virtuales y físicas como la de la Sociedad Latinoamericana, Pacarina de Sur, y en la jornada semanal también hemos podido leer a la doctora Rocío. Sus trabajos han sido incluidos en libros colectivos como Sujeto, Enunciación y Escritura, un libro que publicó la UNAM en 2011. Educación en América Latina, debates y reflexiones en torno a la universidad pública. Este lo editó la Universidad de Buenos Aires, Imago Mundi, y la Universidad de Guadalajara también en 2011. Su último libro, antes de este, digamos que el penúltimo, es Deseo Revolución, por la editorial Cisnegro, en 2018. Rocío pertenece a la Federación de Mujeres Universitarias, tiene una columna titulada La nieta de las heroidas, esto en la revista digital La Piraña, y pertenece al movimiento Poetas del Mundo, y bueno, por supuesto es la autora, quien en breve pues escucharemos. También nos acompaña en esta presentación la doctora Regina Samperio. Ella es profesora de educación preescolar, licenciada en psicología por la UAM Xochimilco, es maestra en terapia racional emotiva. Este título lo tiene por la Secretaría de Educación Pública y por the Institute for Rational Emotive of the University of the State of Nueva York. Tiene diplomados en adicciones, psicología forense, criminalística, psicodiagnóstico, y ha trabajado en instituciones como la SEP, el Instituto Politécnico Nacional, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es perito psicóloga, es también consejera del Sistema de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes y presidenta de la Asociación Civil MUCNECI, Atención a Víctimas. Además, ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales, y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Regina Samperio, quien también forma parte de la Federación Mexicana de Universitarias. Por su parte, el maestro Oscar Chávez Lanz, pues voy a leer lo que él escribe para su presentación. En la primaria supe que los hombres, por competir, mienten todo el tiempo, en particular sobre hazañas deportivas y sexuales. No solo mis compañeritos en los patios y pasillos, sino en las mismísimas clases. Así aprendí a dudar y también decidí que de grande yo iba a saberlo todo. El camino parecía ser la medicina, la psicología o la filosofía. Luego supe que estudiar la carrera de biología me llevaría a esa meta. Lo hice en la UNAM, ahí di clases de genética y de evolución por 3 décadas. Sabía que ya lo sabía todo cuando casi por accidente tomé un curso de sexualidad humana en IMESEX y descubrí mi enorme ignorancia respecto al tema. En consecuencia, tomé ahí y en otros lugares todos los cursos posibles. Empecé a impartir y a coordinar algunos, luego participé en la radio o la tele, ya sea como invitado o a cargo de programas. Por 30 años conduje el taller de sexualidad en el Museo del Chopo, Sex Shop, entre otros. El currículo de Oscar Chávez Lanz es muy amplio, pero ahí me voy a detener, si estás de acuerdo, querido Oscar, a quien conocí en la radio Bajo las Sábanas, no piensen mal, así se llamaba nuestra serie radiofónica. Y bueno, para mí es un gran gusto también acompañar a mi querida y admirada Rocío García, a quien también tuve el privilegio de conocer en la radio, en un programa que durante mucho tiempo pues reunía a poetas bohemios como Rocío a leer poesía a deshoras, a la medianoche, los domingos después de la hora nacional, y desde entonces supe cómo esa palabra es un antídoto y nos permite también hacer la revolución, nos permite proyectar esas revoluciones internas que nos llevan al insomnio, que de pronto no nos dejan dormir, pero también nos permiten vencer la muerte del desamor, la muerte de una etapa de la vida, la muerte de alguna circunstancia que tenemos cerca, y luego supe que ese arcano en el tarot, la muerte, anunciaba la transformación.
venían cambios, venían nuevas realidades, anunciaba diferentes posibilidades de ver la vida. Y bueno, cuando leí este libro, además, déjame compartirlo, Rocío, antes de darle el uso de la palabra a Oscar, es que también pues nos revela esto que la muerte trae consigo, que es un renacimiento, volver al origen, un origen diferente y también una maduración. Pero de eso hablaremos en breve. Le doy el uso de la palabra al maestro Oscar Chávez Lanz para la presentación del libro que aquí nos convoca. Bueno, La voz de mis muertos, de Rocío García Rey, editorial Cisnegro, 2023. Doctora García Rey, gracias. Sandra, es un gusto compartir la mesa otra vez, Qué porque gusto. en uno de los programas compartíamos la mesa. Compañeras del grupo, compañeras nomás, ¿verdad? No ha llegado más. Compañeras del grupo de lectura, seré breve para escuchar sus comentarios también, que sin duda serán más atinados que los míos, estimadas personas asistentes. Para mí es una distinción inmerecida la invitación a presentar el excelente relato, el largo poema biográfico, La voz de mis muertos. Es un texto que me resulta entrañable porque muchos de los hechos se desarrollan en escenarios en donde yo crecí, en escenarios cercanos a lugares donde yo crecí. Gracias, maestra, es un regalo el libro. A muchos de los párrafos puedo añadirles sonidos, temperaturas, colores, porque los conocí. Las emociones y los hechos descritos no se circunscriben a esos rumbos, ni a esas personas, ni a esta ciudad, por desgracia. Esa violencia oscura y fría es la música de fondo del mundo actual y no es nueva. Tiene tonalidades muy conocidas y demasiado silenciadas. Discursos y promesas políticas que prometen reducirla sin funcionar. Unos sectores de la iglesia también simulan condenarla, pero la toleran y la promueven. Realmente no sabemos bien cómo reducirla. Ojalá que gritar en las calles, romper vidrios y decorar paredes con justo enojo sirva de algo. El relato no solo es de violencias y de miedos, es una descripción magistral de una historia de una extensa familia escrita a partir de los recuerdos de Aurora. Aurora, que de chica supo que había dos tipos de refresco embotellado. Aurora, que enfrentó en Chapultepec a la novia de Emeterio Rey. Aurora Rey, que en 1964 se casó con Manuel, el que conoció otro país. Manuel, el que daba muestras de adorarla, solo de adorarla. Yo conocí a Aurora antes de todo esto, cuando buscaba un remedio mágico contra la violencia, un chicle. Seguro que ese chicle iba a funcionar mejor que el Ministerio Público. Seguro que no era un engaño de su abuela. Aurora tiene cientos de hijas, justamente enojadas todas, que no buscan chicles ni aguas benditas ni ministerios públicos. Algo debe romperse ya. Perdón por la brevedad. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Y bueno, también vamos a escuchar en esta presentación a Regina Samperio, a quien también tuve el gusto de conocer en alguna ocasión en la cabina de la radio pública, y quien, como ya he dicho, también forma parte, igual que una servidora, de la Federación Mexicana de Universitarias, igual que la doctora Rocío García. Adelante, Regina, por favor. Muy buenas tardes, ya creo que sí, ya son tardes, ¿verdad? Ya son. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto estar aquí, es un placer y un honor, doctora Rocío, cuando me dijiste, no sabes cómo me emocioné. El tema tiene mucho que hablar y es un tema pues de toda la vida. El que me pidieras que lo presentara, no sabes cómo, lo que significó para mí, porque es, no nada más por el tema, sino por la persona. Una persona que tiene una trayectoria tan amplia
y decirme a mí como que realmente es un honor estar aquí con ustedes. Agradezco también al museo, a la federación. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo me fui muy extensa, creo. Cuando abres el libro y ves la primera hoja, me permiten leer, ¿no? Pero déjame, antes de que me vaya, antes de que dejes, antes de que tu sangre comience a salir de mis dedos y le tome y se embriague para decirte adiós. José Revueltas. Con esto, empezar con esto, como que conmueve, como que llena, y hablar de la muerte es algo que nos cuesta trabajo. Es algo que sabemos que tarde o temprano vamos a enfrentar, vamos a verla, vamos a sentirla de nuestros seres queridos y que muchas de las veces le damos la vuelta, muchas de las veces no queremos hablar del tema, no queremos enfrentarla, pero sabemos que tarde o temprano tenemos que hacerlo. Y cuando nos toca, y cuando nos toca, en muchas ocasiones no estamos preparados, no sabemos cómo enfrentarla o cómo vivirla. Y no nos preparamos y en ocasiones nos toma por sorpresa. Y aunque nos hacemos a la idea, es muy diferente la idea a vivirlo o enfrentarlo. Y algo que comenta Rocío es, ¿tú crees que alguien pueda morir de eso que se llama, cómo le llaman? Depresión. Otro tema, la depresión va muy acompañada de la muerte, muy acompañada de una cotidianidad. La depresión a veces pensamos que es lejana o ajena a nosotros. Sin embargo, desafortunadamente, en estadística dicen que las mujeres por lo menos una vez en la vida vivimos depresión y en esa puede ser la depresión posparto, la depresión posoperatoria. Y en el caso de los hombres, pues tampoco están exentos de esto. Y esto es muy frecuente y la queremos ignorar. Pensamos que eso no nos puede pasar a nosotros, que eso es algo ajeno, que está muy lejos de nosotros y que les puede pasar a otros, pero a nosotros no. Y esto de la depresión es algo muy difícil de enfrentar, es algo muy difícil de sentir y de vivir. Y nuestra población es una población, la mayoría de los latinos somos culpígenos y somos depresivos. Y también es muy frecuente que creemos que jamás lo vamos a sentir y es difícil aceptarla. Y peor aún, verla como una enfermedad, como algo que hay que atender, que no es darle la vuelta y decir, no, no, a mí no me pasa, es enfrentarla, atender la depresión y atenderla de manera psicológica y psiquiátrica, porque la depresión no se supera con echarle ganas, con buena voluntad. La depresión se supera con un tratamiento por especialistas, un tratamiento por psicólogos, y tendría que hacerse un equipo de trabajo, tanto psicológico como psiquiátrico, si realmente queremos superar la depresión. El tocar este tema en el libro va acompañado de la muerte, va acompañado de la nostalgia, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades. Es parte de, es todo un complemento, todo una cadenita de emociones, una cadena de situaciones que vivimos cuando hablamos de la muerte. Y voy a permitirme leer otro párrafo. Un día, cuando fui a cuidarte, apareció una postal en mi mente, una postal de mi locura de infancia. Pensamos que los niños no viven la depresión, pensamos que solamente es una situación de adultos y desafortunadamente no. Es una realidad que los niños también viven depresión y que sí es algo reciente en estudios, estamos hablando de 50, 30 años en México, en donde se habla de la depresión infantil y que los niños muchas veces fantasean y que piensa uno que es parte de la niñez el fantasear, y sí, es así, es una característica, pero también estas fantasías son en base a una realidad. Y si esto fuera locura, muchos lo seríamos, muchos desde niños estaríamos
en ese tema de locura. Seríamos niños, niños que fantaseamos, niños que en algún momento pudiéramos confundirlo con locura, porque es un tema coloquial. Al decir locura como que es algo que todos entendemos. Pero si realmente hablamos de locura, va más allá de fantasear. Una locura realmente es mucho más que eso. Pero sí, realmente para todos, hablar de locura es como decir esta persona está trastornada. Y no, muchas veces es fantasear, muchas veces es hablar en voz alta de nuestros sueños, de nuestros ideales, de lo que buscamos o de lo que queremos. A veces en voz alta decimos cosas que anhelamos. Y eso pudiera también pensarse locura. Y qué bueno, ¿no? Si es así. Y si esta locura nos sirve para escribir y escribir como escribe Rocío, la verdad que bendita locura, ¿verdad? Bueno, también comenta, un día cuando fui a cuidarte, allá eso ya la leí, y otra parte, otro párrafo que me gustó mucho es, ¿ves? ¿Por qué te digo que la muerte puede ser un puñado de borrosos recuerdos? Esto en algún momento yo creo que todos lo vivimos cuando vivimos la muerte de algún familiar. Es frecuente que cuando alguien muere, vienen a nuestra mente muchos recuerdos de los vividos con nuestros muertos, como una forma de conmemorarlos, como una forma de recordarlos y de sentir que no han muerto, de que están con nosotros, de que están vivos. Y destacar la trayectoria de nuestros muertos, eso nos hace estar cercanos a ellos, es tenerlos junto a nosotros, es pensar que no han muerto y que no van a morir, porque se dice que jamás mueren cuando los recordamos. Y esto es parte de ese puñado de recuerdos. Y qué bueno que los tenemos, qué bueno que nos acompañan y qué bueno que jamás mueran en nuestros recuerdos. Porque sí, es estar con nosotros. Es que estas personas que están ausentes físicamente no morirán porque exactamente esos recuerdos los mantienen vivos en nosotros. Y más adelante Rocío dice, tengo miedo de mi locura. Quisiera decirte muchas veces, pero ahora no hay tiempo. Tú eres la enferma y sé que es tiempo de recopilar tus palabras que a veces desde tu cama meditas. Mejor cámbiale los nombres a los personajes. No vayas a ponerle los mismos nombres, me dices. Entonces cambio el delirio por cierta alegría al darme cuenta que sabes que deseo trasladar tus historias al papel. Rocío, quiero darte las gracias por compartir estos recuerdos tan íntimos, esta cercanía con tu mamá, estos momentos que, como bien lo dijo el doctor, los vivimos junto contigo. Que al leer tu libro estamos acompañándote y tal parece que estamos ahí, sintiendo esa cercanía con tu mamá, esa, esa intimidad que nos invitas y que nos compartes. Muchas gracias por darnos esa oportunidad. Otro párrafo. En tus ojos a veces hay una serenidad que me tranquiliza. Entonces puedo comer un poco de pan. Pero a veces tus ojos hay un letargo y una tristeza que pareciera viene de una lejanía presentida, una lejanía que a veces deja de serlo porque en realidad es una gran trampa para recordarte que tu vida se ha transformado. Y es exactamente, la vida nos transforma y nos transforma continuamente, en algunas ocasiones para bien, en algunas ocasiones para no tan bien, y nos transforma las circunstancias, los hechos. La vida está en continua evolución, la vida no se detiene, la vida continúa con nuestra voluntad o sin ella. Y la vida tiene momentos amargos que a veces no quisiéramos vivir, que quisiéramos que esos momentos amargos se fueran rápido y que en un flashazo ya dejáramos de sentirlos. Y también esos momentos felices que duraran y duraran años, eternidades, y esos momentos que quisiéramos prolongar por mucho tiempo. Esta tranquilidad que hablas de tu mamá, creo que es de esos momentos
en que deseamos que esté por mucho tiempo. Quizá cuando uno avanza en edad, buscamos esa tranquilidad y nos volvemos más pacientes, menos ansiosos, más tolerantes. Y esa tranquilidad nos los dan a veces los años. Esa tranquilidad los jóvenes creo que no la tienen tan plasmada porque están en una continua evolución. Pero ya cuando estamos centrados en años, sí buscamos esa paz, esa tranquilidad, buscamos esos momentos y qué bueno que tú los pudiste vivir con tu mamá. Qué bueno que te pudo transmitir esa tranquilidad que a veces como jóvenes no valoramos. Otro párrafo de Rocío es: soy yo capaz de escribir los recuerdos que mi madre desgrana acerca de su padre. Los desgrana porque yo le pregunto. Llevo varias hojas escritas, pero la convicción de vaciarlas para darles forma, para acomodarlas, no llega del todo. Tal vez es cansancio, tal vez es tal vez es lo que algunos llaman crisis de inspiración. Y yo creo que cuando alguien escribe, y sí, escribir no es fácil, escribir cuesta y cuesta mucho, es algo muy complejo y que escribes 2 líneas y las reflexionas y piensas si esa palabra es la adecuada o hay que cambiarla y buscas sinónimos y no te complacen. Realmente es muy complejo escribir y más si se trata de un ser querido como es tu madre, más si se trata de la intimidad, más si se trata de cosas tan personales. Y ese gusto por escribir, ese gusto por compartir, Rocío lo tiene. Felicidades por eso y felicidades por ese gusto por compartir tus escritos porque nos identificamos con ellos. Más adelante dice: lo sé, hablo, escribo de mí, de mi experiencia. Las nuevas circunstancias me colocan en un sitio en el que solo estoy dispuesta a quedarme exhausta de tanto mirar la imagen de un pasado distorsionado. Tu libro refleja esa sinceridad. Eres directa, transparente al escribir. Reflejas lo que a veces nos cuesta trabajo decir, decir con palabras o decir de manera escrita. Eres valiente porque hablas del miedo, un miedo que a veces escondemos y que no queremos enfrentar o no queremos que los demás se den cuenta de nuestros miedos. La depresión, la tristeza, la manera cotidiana que tenemos de vivirla, de vivir nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras tristezas, tú lo expresas sin empacho. Lo expresas claramente. Todo esto que a muchos lo guardamos para nosotros, tú lo das. Y lo das muy, muy compartida. Y lo expresas de una manera cotidiana que nosotros no queremos verla así. Es difícil y que muchos nos cuesta trabajo decir nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras tristezas, nuestras amenazas, nuestras depresiones. Sin embargo, Rocío lo refleja diciendo: tengo miedo de tener que ir a tu casa y yo misma convertirme en un fantasma. Tengo miedo de que tu enfermedad haga que desaparezca la mujer independiente que aprendí a ser luego de que me retiré de tus palabras y de tu espacio. Este miedo de cuando fallece algún ser querido, de enfrentar esos espacios, de ir a una habitación que sabemos que va a estar vacía, de ver sus recuerdos, su ropa, las cosas que le gustaban, ese miedo de enfrentar esta soledad, creo que todos lo compartimos. Cuando es una persona tan cercana y querida como es una madre, el ver su ausencia, el saber que no va a volver a estar ahí, esos miedos que no nos atrevemos a hablarlo, pero que son reales, que son ciertos y que están ahí. Nos da miedo enfrentar una realidad, nos da miedo estar en su casa de un ser querido y en este caso de la madre, en su recámara y el miedo a no encontrarla, el miedo a no hablar con ella como lo hacíamos antes.
La tristeza, el alcohol, la pobreza, los hijos, la melancolía. Tal vez la tristeza de Emeterio se relacionaba con enfrentarse a tener que ser hombre, sin poder decir alguna vez que tenía miedo. Si a las mujeres nos cuesta trabajo decir tengo miedo, tengo tristeza, a los hombres todavía más, por cultura, por tradición, por costumbre, a los hombres se les niega hablar de sus sentimientos, no se les permite. Y tal parece que esto lo tenemos tatuado y que los hombres tienen ya tatuado o en la sangre esconder sus emociones, esconder sus sentimientos. A las mujeres se nos permite socialmente y se nos tolera hablar de ellos, expresarlos, llorar, pero los hombres socialmente esto está prohibido. Y únicamente el concepto de hombre se destina a proveedores, a esconder sus emociones, sus miedos, a no poder cumplir de manera pues era adecuada el rol de hombre. Y tienen que cuidar esa imagen de hombre que tiene que hacer acorde con las exigencias sociales. Esas exigencias que a veces son muy, muy fuertes y a veces llegan a ser hasta castrantes. El no permitir que los hombres se expresen igual que las mujeres ha sido un problema histórico, ha sido un problema de tradición, de cultura, de ideología, de folclore. Y esto es un pesar para los hombres. Cuando un hombre no es proveedor y la mujer es proveedora, y cambiar los roles es cambiar un chip que se tiene tatuado y que no es tan fácil. Y que en los hombres poco se habla de esto, pero realmente tendríamos que ser las mujeres más empáticas con esta situación que viven los hombres. El ponernos en su lugar y no poder expresar y tener que reprimir las lágrimas cuando estás a punto de lanzarlas, cuando reprimir el miedo, el dolor, la angustia, la tristeza, tu melancolía, porque por tradición, por cultura, por educación, se te ha dicho que tienes que reprimirlo. Creo que esto que marca Rocío, esta empatía de que exactamente no se les permite, creo que nos das así como un pequeño o una grande aprendizaje de esta empatía hacia los hombres y que pocas veces lo hacemos como mujeres, nos encerramos en nuestro rol femenino, en nuestro rol de mujer y pocas veces podemos empatizar con esta situación. Y creo que aquí en tu libro nos das esa oportunidad, nos abres esa posibilidad de entender el rol del hombre. Y más adelante dices, me di cuenta entonces que muchas mujeres se reunían para contarse a sí mismas sus historias. Es el relato que les da la más ferviente prueba de que tienen una historia. Es la prueba de que la vida las ha acuñado y ellas han acuñado a la vida. Esto de los relatos es una tradición tan hermosa que quienes lo hemos vivido, la verdad lo hemos disfrutado. Estos relatos en la cocina, cuando se está guisando, cuando va a haber una fiesta por un entierro, una fiesta por una boda, por un bautizo, por un cumpleaños, por lo que sea, estos relatos de la cocina se disfrutan al calor del fuego, se disfrutan entre hacer tortillas a mano, como en alguna de los pasajes dijiste, se disfrutan al fuego de la leña en estas cocinas de humo que se están perdiendo, estos relatos que es parte del sazón de una salsa en molcajete, que es parte del sazón en el metate, estos relatos en la cocina, el calor de todo ese ambiente de olores y de sabores, nos hace revivirlo cuando tú hablas precisamente de esos relatos entre mujeres y que van a veces de ahora sí generación en generación. Y cuando lo pusiste yo recordé que se hablan de las brujas y que del nahual y de cosas así que es parte de los pueblos, es parte de las tradiciones y que a veces olvidamos y que cuando pones esto viene a la mente todas esas historias. Y hablas de tu hermana Patti, de la verdadera madre. Esta verdadera madre que aparece en todo el relato, en todo tu libro, y que yo me identifico con ella,
que es parte de la cultura, del momento histórico que vivimos y que a mí me tocó ser también madre, madre de mis hermanos. Y recuerdo que a los 8 años mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor y los pañales eran de tela en esa época. Se tenían que bordar la orilla y dependiendo de que si era niño o niña, de lo que se sospechara, porque en esa época no había ultrasonidos para saber si iba a ser niño o niña, ibas tejiendo de azul o de rosita. Y mi mamá dice de amarillo por lo que sea. Entonces le ayudé a mi mamá a bordar la orilla de los pañales teniendo 8 años. Y cuando mi mamá dio a luz, mi mamá trabajaba, era muy rebelde mi mamá porque pocas mujeres trabajaban en esa época y mi mamá era una de ellas. Y yo me quedaba a cargo de mi hermano el menor y aprendí a los 8 años a cambiar pañales, a darle el biberón, a atenderlo, a cargarlo en el rebozo y a ser madre pues de toda la vida. Y no nada más de él, sino de mi hermana la que sigue, que tenemos una diferencia de 2 años, 8 meses, pero como yo era la mayor, pues yo me tenía que hacer cargo de mi hermana. Entonces mi abuelita decía, es que ella es la grandota, yo era la grandota 2 años mayor que mi hermana y también era mi hija. Yo tenía que acompañarla al baño porque como era más chiquita, tenía miedo de que se cayera o algo en la noche, y yo tenía que acompañarla. En las noches a veces arrullarla para que durmiera, porque mi mamá llegaba tarde de trabajar, darles de comer, etcétera, lavar la ropa. Y ese rol de madre, pues se queda. Mis hermanos ya son adultos, el más chico ya tiene 50 y tantos años y me sigo sintiendo madre de mi hermano. Creo que eso nos los dejaron y lo aprendimos muy bien y a veces es difícil quitarnos esos roles. A veces nos cuesta trabajo cambiar esos roles que desde niñas los aprendimos porque era parte de la educación, era parte de la tradición y de la cultura que los hijos mayores se tenían que hacer cargo de los menores. Y bueno, más adelante Rocío dice, y tú tan increíble la muerte de Manuel, tú con las ausencias cubriéndote las canas y yo sin poder consolarte. Y fue así que nos unimos al grupo de las muerteras. Eso es lo que, eso no lo vayas a escribir, me dices. Y yo ahora te desobedezco. La vuelta de significados para comprenderte, abrazarte, abrazar nuestra historia me coloca en un estado de rebeldía. Muestras generosidad porque aunque tú la llamas rebeldía, compartes tus secretos. Y Rocío, te doy las gracias por compartir esos secretos, por compartir esos relatos. Y más adelante dices, el peregrinaje duró 7 meses y como un 7 mesino al que aún no se espera, un hematólogo nos espetó el diagnóstico, mieloma múltiple. Cuando uno vive un diagnóstico de una muerte terminal, hay que ser muy valiente para decirlo y para enfrentar una muerte terminal que es un reto, que en muchos casos no sabemos cómo vivirlo. Y en eso me identifico contigo. También mi mamá, curiosamente, me identifico porque mi mamá también tuvo una muerte terminal. Ella falleció hace 18 años y vivir esto, vivir la agonía a través de los años y ver como un ser querido, un ser tan importante en tu vida, va perdiendo habilidades, va decayendo, va envejeciendo y va una agonía lenta que a veces dura años. Vivirlo es realmente un reto, es una responsabilidad, es algo muy difícil y solamente cuando lo vives entiendes todo lo que significa tener un familiar tan importante como es la madre en una muerte terminal. Sí, es bastante complejo, pero nos ayuda a madurar, a crecer. Y cuando uno vence estos retos,
siento que uno se fortalece. Que bien dice un dicho, lo que no te mata te fortalece, y creo que esto es cierto. El enfrentar estas situaciones y salir adelante te fortalece. Y más adelante Rocío dice, tú decidiste estudiar para ser secretaria. Le comunicaste a Luz tu decisión y como a un Emeterio vivía en casa, te pidió que le preguntaras a él. La respuesta de tu padre se redujo a una oración simple. Yo no tengo dinero. No dudaste en contestarle. Yo lo voy a pagar. Tu mamá refleja lo que muchas mujeres guerreras hacen, luchar por sus sueños y jamás doblegarse ante la adversidad. Es difícil no identificarse cuando somos de esa época, cuando las mujeres no se les permitía estudiar. Y en mi caso yo me identifiqué completamente con tu mamá, porque en una ocasión, después de estudiar, pretendí estudiar la carrera de psicología y trabajaba en la mañana como profesora de educación preescolar, y le dije a mi papá, voy a estudiar psicología y voy a salir a las 10 de la noche y más o menos voy a llegar a la casa entre 11:30. Y mi papá me dijo, no, no vas a ir. No vas a ir porque una mujer decente no anda esas horas en la calle. Una mujer decente no se exhibe sola en la calle a esas horas. Y yo le dije a mi papá, pues sí, pero una mujer decente quiere estudiar y es la única manera de estudiar. Y me dijo, pues voy a cerrar con llave la puerta para que no entres. Y le dije, no te preocupes, yo traigo llaves. Esa fue una solución muy práctica y finalmente terminé la carrera de psicología. Y más adelante Rocío dice, me pediste, pásalo en la computadora, y eso se lo decías a tu mamá. Me pediste también que lo enmarcara. Muy probablemente, y eso yo lo creo, que tus logros eran los logros de tu mamá y que le diste la satisfacción de compartir tus logros. Y eso como madre, y lo digo como madre, es una satisfacción muy grande, porque uno quiere ver en los hijos lo que uno no pudo lograr. Y creo que eso, tú le diste esa satisfacción a tu mamá. Y más adelante dice Rocío, cuando llegue el Día de las Madres, cuando el frío baje y se convierta en libertad, y las madres no esperen el 10 de mayo como esperanza para encontrar su verdad, cuando no tenga que pensar en lavar la ropa de su hijo antes que lavar sus ideas, o reflexionar acerca de lo que el amor encierra, cuando nuestras madres encuentren cómo enriquecer su vida, no monetariamente, sin tener que ver a diario esas telenovelas y leer la novela semanal creyendo calmar su pasión de tantos hombres. Siglos les han hecho callar. Cuando la madre en menopausia no se sienta acabada ni frustrada, cuando no tenga que aferrarse al hijo o a la hija como única esperanza de vida, cuando deje mitos y leyendas y palpe la realidad y mate la virginidad y también al Dios machista que creó primero al hombre para mandar y a la Virgen opaca y abnegada. Cuando la madre obrera y la madre secretaria y la madre ama de casa rompan con sus pasadas ideas y en vez de platicar como vive Juanita, analicen su liberación. Ese día habrá nacido el Día de las Madres y dejarán a sus hijos la semilla de la igualdad. Rocío lo escribió a la edad de 15 años. Realmente es admirable tu talento a tan corta edad. A los 15 años, la mayoría de las niñas están pensando en el novio, en el concierto, en el artista del momento. Y Rocío, creo que este poema, que me parece increíble, me parece tan bonito, a los 15 años ya mostrabas ese talento para escribir. Me parece este poema un homenaje, una realidad, una ilusión, un sueño y una continua lucha de las mujeres que hasta este momento seguimos en esa lucha y que tú a los 15 años
lo tenías tan claro para escribirlo. Muchas gracias por compartir tan bello poema. Bueno, y más adelante Rocío escribe, aún así, quisimos ocultar el color ocre de tu estado de salud. No hubo que explicar mucho para que intuyeras que por eso tu cabello se caía. Con esto tu mamá a mí me dio la impresión de que era una guerrera y que toda la vida fue una guerrera luchando contra la adversidad, luchando contra su enfermedad. Y pues es una muestra de lucha, de coraje y de valentía a enfrentar esta adversidad de una enfermedad que de antemano sabes que es terminal, ¿verdad? Y que aquí nos refleja que es toda una guerrera. Bueno, más adelante Rocío señala, no sé por qué mi mamá tenía la costumbre de dejarnos la responsabilidad a los hermanos. Creo que eso ya lo comentamos, ¿verdad? Cuando saliste del hospital, nosotras, tus hijas, estábamos azoradas. Las mezclas de miedo con ignorancia médica nos hacía creer que tu muerte sería inminente, que jamás desearías volver a comer, que tu estado sería eternamente en el que estaba en el hospital. Yo cargaba en mi bolsa mis sobredosis de culpabilidad. Había ganado el segundo lugar en un concurso de cuento. Parece contradictorio, ¿no? Por un lado te sientes culpable, pero por otro lado, el segundo lugar en un concurso de cuento. Pues muchísimas felicidades, ¿verdad? Y si hay culpa, pues bendita culpa porque te dio la oportunidad de concursar y de ganar el segundo lugar. Y con esto somos un pueblo culpígeno, ya lo dije hace un momento, y nos achacamos culpas de nosotros y las que no son de nosotros. Y nuestros errores los maximizamos. Y un error, por pequeño que sea, lo vemos tremendo y terrible. Y minimizamos los éxitos. Y junto a la culpa está este segundo lugar en el concurso de cuento. Pues felicidades y qué bueno que lo pusiste, porque estos éxitos hay que compartirlos. Más adelante Rocío dice, yo sé que nuestro canto hacia los muertos comenzó cuando murieron nuestros esposos. En mí se posesionó la locura y en ti la absoluta tristeza. Yo procuraba sobrevivir, pero llegó el momento en que la pequeña bomba de ansiedad y pánico estalló. Tenemos esta necesidad de que nuestros muertos sean venerados y te das cuenta que es difícil lidiar con las culpas, con el duelo y con estas ausencias. Y que algunos a veces la vivimos más fuerte, otros un poco más ligera, pero que finalmente son situaciones difíciles. Y más adelante dices, me daba miedo tomar medicamentos, me daba miedo tragar, me daba miedo dormir, me daba miedo respirar. El miedo es una de las situaciones más difíciles de enfrentar y esta lucha interminable, esta lucha contra nuestros miedos es un día a día. Y ante el miedo tenemos dos alternativas. Una, correr, una, evitarlo y otra, enfrentar nuestros miedos. A veces el darles la vuelta a los miedos es bueno si es para una estrategia, si es para pensar cómo lo vamos a enfrentar, si es para buscar recursos y armarnos de valor para enfrentarlos. Y es una buena estrategia. Pero tarde o temprano tenemos que enfrentarlos. Y la mejor forma de vencer los miedos es enfrentarlos, no hay otra. Y esto es parte de lo que creo, Rocío, que reflejas en tu libro al escribirlo. Es una forma de enfrentar una realidad. El escribirlo, el hablarlo, es una forma de enfrentar estos miedos. Y más adelante, ya para concluir, bueno, este relato, el mío, Rocío dice, llegamos al lugar en el que trabajé más de 10 años. Ahí, te digo, es donde aprendí a hablar con los muertos. En silencio recordamos que hemos aprendido que no hay subterfugios para la muerte. Pero esta tarde tú sigues viva, dispuesta a seguir narrando historias. Y qué bueno, Rocío,
tú estás dispuesta a seguir narrando historias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir el libro. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por este libro. Muchas gracias, Regina. Gracias. Muchas gracias a Regina Samperio. Y bueno, yo brevemente tomaré el micrófono también para externar esta gratitud por la escritura de Rocío. Y ese, como dice Rafa Mendoza, la muerte es un chingadazo. Nadie nos prepara para la muerte, y mucho menos para la muerte de nuestra madre, de nuestro padre. Y este uso del lenguaje que tú tienes y que además, como ya dijo Oscar, como dijo Regina, pues es un regalo para quienes te leemos. Porque mientras tú exorcizas tu dolor por la muerte de tu madre, nos permites a aquellos a quienes nos compartes esa historia exorcizar el propio. Y yo, Rocío, debo confesar aquí en este auditorio que, por cierto, fíjate lo que es la coincidencia o el destino o la vida o el universo, estamos en un espacio en donde hay una exposición tributo a María Sabina, arriba Oaxaca, de donde es tu origen y de donde por azares del destino también es mi origen. Ahí están nuestras semillas y decía yo que debo confesarme ante ustedes que en más de una ocasión lloré. Lloré porque me permitiste a mí también exorcizar el dolor que tuve ahorita hice la cuenta, hace 26 años, con la muerte de mi padre, un oaxaqueño que así como Alfonso, pues en este caso Aurora te contaba tus historias, yo también tuve que volver a reconstruirme o como tú mencionas en tu relato, rememorar la historia. Cuando yo venía de regreso después del entierro de mi padre, escuché por azares del destino y de estas coincidencias que a veces uno no comprende, a Silvio Rodríguez, quien tiene una canción que dice, la muerte está pariendo un corazón. Y tú de alguna manera también lo dices, la muerte nos para, nos arroja al mundo. Estamos ahí indefensos ante el dolor inexplicable. O sea, nos hacemos sabios, nos hacemos, digamos, diría yo, más humanos, nos hace humanos la muerte. Y emprendemos este viaje al pasado, a la reconstrucción, en este caso, en tu historia, de tu historia, pero también de la mía, de la nuestra, de tus lectores. Rememoramos, como decía yo, este pasado y emprendemos un camino. Tú nos hablas de Aurora, tu madre, nos cuentas la historia en esta etapa terminal, mamá, hija, viudas, e insisto, yo recordaba la mía, papá, hija, que bueno, pues me dejaba ahí medio desorientada luego de su muerte. Y ahora que termino de leer tu historia y que, insisto una vez más, agradezco porque de pronto no hay escondites, ¿no? Tú hablas de este escondite en donde llevamos este miedo, un miedo a seguir respirando, un miedo a seguir viviendo, porque tal parece que ese dolor a veces nos asfixia y buscamos este escondite para que nadie lo note, ese dolor que estamos experimentando y que bueno, ya Regina, quien es especialista en el tema, nos habla, no habrá que buscar un especialista, porque si no, realmente sí nos podemos ir a, pues por otros caminos que luego no son los mejores. Y pues yo también, igual que todos, me sumo a este agradecimiento, a esta gratitud por compartirnos, por hacer públicas esas conversaciones privadas que tuviste con tu mamá y gracias también porque existen los caminos y los lenguajes artísticos que permiten exorcizar esas emociones y permiten transformarlas. Y yo decía hace un momento que cuando en una tirada de tarot te sale el arcano de la muerte, anuncia un cambio, anuncia un renacimiento. Y bueno, esta posibilidad que tiene la literatura de transformarla, de resignificar esos dolores, porque bueno, somos humanas, Rocío, y entonces claro que nos toca llorar y buscar que ese escondite sea iluminado por la literatura, pues es un gran aliciente y nos reconforta, es un antídoto y es un remedio a esta vulnerabilidad humana. Por ello yo aplaudo
y te agradezco que a través de tu literatura nos permitas conocerte a esa autora viva y que tienes esta magia que conviertes esas emociones y esas oscuridades en luz a través de la palabra escrita. Muchas gracias. Y ahora te toca hablar aquí, Rocío. Saludo a todos, a todas. Agradezco su presencia y desde luego agradezco al maestro Oscar Chávez Lanz, a la doctora Regina Samperio y a la maestra Sandra Vázquez por haber aceptado la presentación de este libro. Desde luego agradezco al Museo de la Mujer por otorgarme este espacio para presentar este libro. Antes de dar lectura a algunos pasajes de este libro, quisiera aclarar que no por lo que se ha dicho, que tiene que ver efectivamente con la muerte, que no niego, es el eje conductor del libro, que en realidad es un híbrido, no es novela, pero tampoco es un libro que esté hecho todo con base en estas entrevistas no entrevistas, más bien era lo que mi mamá quería contar en el momento que ya quería contar y nunca le obligué pues no le obligué, más bien nunca eh, pregunté más allá de lo que ella quisiera decir. Bueno, entonces, pues sí, el tema es la muerte, pero no quisiera que en primera instancia, independientemente de que adquieran o no el libro, se queden con la creencia de que es un libro en el que está la emoción antes que el tratamiento literario. No quiero que crean que es un libro donde estoy haciendo una labor eh, de sanación o pues sí, sé que existe esta lectura, esta escritura terapéutica, pero nunca busqué en el libro hacer una terapia con respecto a lo que cuento. Lo que en realidad busqué, y mucho tiempo quedó callado porque este texto quedó, pues sí, tiene ya algunos años y estaba guardado, eh, era más bien eh, pensar qué legitimidad tenía dar a conocer la historia de una mujer, eh, o de varias mujeres, digamos, y hombres eh, anónimos que no habían sido, eh, que no habían aportado dentro del canon de la historia oficial nada a esa historia oficial. Lo que a mí me interesaba era rescatar la historia de mi mamá como parte de una historia de vida, eh, como la que vivieron muchas mujeres de su época. Y bueno, pues fue abordar también la parte sumamente autorreferencial que tiene que ver pues con, pues sí, como viví y cómo fue construyéndose mi historia eh, a través pues eh, de la familia pues en la que digamos me tocó
me tocó estar. Entonces, nunca, sí, eso sí quiero reiterarlo mucho. No busco eh, la sanación, no busco llorar, no. Yo lo que busco es eh, como, eh, como Eduardo Galeano dice en un texto, Filadelfia, si él hubiera nacido mujer, que voy a leer. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que, que unas mujeres sean importantes o unos hombres sean importantes? ¿Por qué mi padre obrero no puede aportar a la microhistoria o a la historia oral, a pesar de toda la lucha, por ejemplo, que hizo cuando trabajó como, como obrero? Eh, Ahorita les voy a decir por qué me refiero a eso. 1778, Filadelfia, si él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela, acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar. Y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago llevado a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar ni se permitió dudar. Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra. Bueno, aquí irónicamente lo dice Galeano, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Ahora presten, por favor, mucha atención en el final. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Hace muchos años, cuando era joven, algún día fui joven, y junté mi dinerito para hacer un curso de historia oral en el Instituto Mora, y presenté mi proyecto, y mi proyecto era entrevistar a mi padre obrero, bueno, que ya no, en ese momento no era obrero, lo entrevisté y ya tenía todo, digamos, todo esta especie como de protocolo, y lo presenté a la mujer investigadora que me habían asignado como guía. Y lo primero que ella me dijo es: no puedes hablar de esto. Y yo dije, ¿por qué? Dijo, porque es un tema demasiado cercano, no vas a poder. Y yo dije, sí voy a poder. Y dijo, no vas a poder. Mejor entrevista a tu muchacha.
Y entonces en ese momento yo dije, si estoy diciendo que vengo de una familia obrera, ¿cómo puede pensar o asociar que tengo una muchacha? Entonces, desde ahí, en muchos momentos, estas instituciones oficiales han caído de mi gracia, eh, por decirlo coloquialmente. Y entonces, bueno, quedó guardado el libro y después, eh, no hace mucho, eh, revisé un libro de este hijo del poeta cubano, Eliseo Diego. eh, el hijo es Eliseo Alberto, que también ya murió, y tiene un libro editado por Alfaguara, que no dudo que muchos comprarán, porque se habla de un gran poeta, de alguien que aportó, y está escrito por alguien que sí es considerado autoridad, que es Eliseo Alberto. Y lo que hace en la novela de mi padre es hablar de las memorias y hablar de cómo murió su padre. Y entonces yo dije, ¿por qué? Bueno, claro, mi mamá no fue poeta, fue una mujer, como dice Galeano, una mujer de todos sus tiempos, y mi padre también. No hay proezas, pero creo que es importante empezar a rescatar esas historias que Regina hacía alusión de mujeres que se reunían cuando mi mamá aún no enfermaba fuera de su miscelánea y que por no saber, por no tener dinero, nunca fueron a una terapia. Y ese momento en que mi mamá les sacaba banquitos era el momento en que podían hablar y, como citó Regina, ser conscientes de que su historia valía. Entonces, bueno, voy a leer el principio, no me voy a tardar mucho. La muerte puede ser un puñado de borrosos recuerdos, un par de camas en las que una madre y una hija camuflajean la falta de respiración con un sueño profundo, un sueño anudado a los escondites llamados miedo por seguir respirando. La hija, después de las 12 del día, jugará a abrir los ojos y deseará que la fatiga y el miedo que le causa la casa materna se transformen en frío para, sin culpas, asumir una posición fetal. Mirará a la madre que con ojos cerrados le habla desde una combinación de rememoración y olvido. Las dos, madre e hija, huyen fervientemente de lo que comúnmente se llama enfermedad. A la enfermedad se le suma una dosis de duelo por la muerte de los esposos de ambas, viudas volando al vacío. Desayunarán café a las 2 de la tarde y la hija, que cuando va a cuidar a la madre tiende a perder su nombre, no acierta cómo debe comportarse. En su cabeza retumba lo leído en la novela de Castellanos. Cito: ninguna madre espera proezas intelectuales de su hija. Fin de la cita. Por ello, la paradoja se despliega en la representación de papeles de aquellas mujeres adultas que durante un tiempo compartieron un techo, un esposo padre y varias visitas a casas de la abuela materna. Son precisamente los recuerdos de los viajes a la colonia Martín Carrera los que rescatan a la hija, porque en casa de la madre pierde su identidad y el remedio de brújula que son sus escritos, sus libros, su doctorado. La mamá habrá que aprenderlo, irá letargada y constantemente querrá estar acostada. Cuando esto ocurre, la hija recuerda que la madre, a la que está consciente que no le ha dado nombre, comenzó a trabajar a los 13 años. Ambiente asfixiante para las dos. Pláticas que aderezan la cotidianidad que desde hace unos días, aprovechando que la hija tiene vacaciones, se transforman en minutos
para que aún sin nombre trate de llenar el gran vacío que siente, pidiéndole a la mamá que narre trozos de historia, trozos de la madre, de cuando la madre era niña, de lo vivido en Comonfort en la década de 1950 y luego en Martín Carrera. Desde que era niña, la hija recuerda la calle en la que vivía, la que sí merece nombre, Pamalucha. La calle era General Santana. La hija entrevista a la madre, le pide señas del abuelo al que solo conoció mediante una fotografía. Sabe que en realidad no se trata sino de la llamada rememoración. La madre nunca le narró cuentos a las hijas, ni antes de dormir, ni en otros momentos, pero narraba esas anécdotas de lo vivido. También lo hacía el padre que en los días en que la madre e hijas están en la misma casa lo sueñan, lo evocan, lo nombran. Se cruzan las voces, los diálogos, las narradoras solo quieren apartar el silencio y saber que pese a todo han conservado su nombre. Bueno, así inicia el libro. ¿Cuánta sangre has derramado? Tu historia es la historia de tu cuerpo. Mi historia es la historia de mi cuerpo. Nuestra historia es la historia del cuerpo de las mujeres. La sangre ha parado, el tratamiento ha dado resultado, pero dos muertes hacen tambalear aún más tu tembloroso cuerpo. Los hermanos Adolfo y Juan Montes murieron. El domingo el señor Adolfo, el lunes el señor Juan. Tus vecinos, los amigos de mi papá, me llamaste por teléfono con voz nerviosa. Tal vez te equivocaste. No puede ser que mueran los dos al mismo tiempo. Dice Lucha que ya pusieron sillas en la casa del señor Juan, que también ya pusieron un moño negro. Te pregunto si quieres ir y dices que te sientes nerviosa, impresionada, que no sabes si aguantarás. Lo infiero, es el miedo a tu propia muerte. Tú también tienes cáncer, tú también estás enferma. Trato de tranquilizarte, pero no sé qué palabras sean las adecuadas para decirte, no tengas miedo a la muerte. Lo único que atino a nombrarte es a tu recién nacido nietecito, al hijo de Sandra. En la tarde, Patricia fue a tu casa y estuvo presente un rato en el velorio del señor Juan. Las tres hijas navegamos también en el océano ocre de tu vejez y tu enfermedad. Creemos que la comunidad será siempre la misma, que no habrá virajes en los caminos, que la rueda de la fortuna no se descompondrá nunca. Sin embargo, un día la feria se va pagando, el carrusel tal vez perviva, pero faltarán 1, 2, 3 caballos. Eso pasó con tus vecinos, lo sé, eran tus contemporáneos. El señor Juan era más joven que tú y que su hermano Adolfo. No solo fuiste tú la que creyó que tú morirías antes, muchos vecinos lo creyeron. Algunas señoras mandaron a hacer misas para que te recuperaras, pero tu enfermedad es apacible. Tal vez desfilarían otros muertos, mientras tú seguirías con las células cansándose poco a poco. Los señores Juan y Adolfo eran hermanos, tíos de Guillermo, mi primer novio, ¿recuerdas? El señor Nico y la señora Mela eran sus papás, Chonita y Gaby sus hermanos. Esa era la comunidad sin necesidad de tener un lazo sanguíneo. Pocos años después llegaron a vivir a San Agustín Adolfo y Juan. Mi papá se reunía con ellos para beber alcohol. Algún año dices que mi papá estuvo en casa del señor Adolfo. Chonita, Gaby, Sandra y yo jugábamos a la comidita y eso me entristecía. A veces integrábamos a Guillermo,
quien fungía como como el esposo, y gracias a ello huía del fuego, porque el hombre de la casa tenía que salir a trabajar. Nosotras nos quedábamos preocupadas pensando que nuestro deber era cocinar para nuestros hijos muñecos. Guillermo era mi novio porque su papá así lo había dispuesto. Cito: Rosy será tu novia, fin de la cita. Entonces Guillermo accedió y yo fui dócil a ese mandato. Guillermo me decía novia y a eso se reducía nuestra relación. Yo fui muertera desde los 8 años porque Guillermo murió accidentalmente en Guerrero. Había ido a pasar unas vacaciones al pueblo de su papá y mientras jugaba con su primo, sin saber que el rifle con el que jugaba estaba cargado, disparó. Patricia me había llevado al centro a comprar unos libros. Cuando llegamos, tú llorabas, dijiste: Guillermo se mató. Con mis 8 años creía que se había suicidado. Ese frío que dejan los muertos se apoderó de mí, temblor en el cuerpo, desasosiego. Jamás volvería a ver a mi novio niño. Mi papá fue a Guerrero a acompañar a la familia porque allá se llevó a cabo el rito funerario. Después, cuando regresaron a San Agustín, fui consciente de que las tumbas eran lejanas. Barricadas de miedo hacían que ustedes me separaran de mi novio niño. Rezos, novenarios y ese rostro absolutamente perdido y triste del señor Nico. Guillermo, Guillermo, quería decir, y abrazarme a ti o a mi papá, pero adiviné que ustedes también necesitaban ser consolados. Muertecito mío, ahora sabes que enviudé 2 veces, la primera vez de ti, la segunda de Roberto. Yo descubrí que los caballos podrían desaparecer del carrusel, pero en mí seguiría la imagen de Guillermo parado afuera de su casa con su rostro de niño hierático. En esa época tampoco dediqué palabras al muertecito novio, solo cadenas de tristeza que aún no sabía se llaman luto. Y bueno, ya para no aburrirlos, voy al final. Estos finales que son los epílogos, son recientes. Epílogo. Tout a été vraiment fini. Anne Ernaux. Epílogo. La luna se apagó aquella madrugada, al menos eso fue lo que percibí. Me bastó la difusa luz de la lamparita que había encendido Patricia. Desde esa tarde supimos que había llegado la hora de la metamorfosis que hace que creamos que la falta de respiración es el equivalente al nunca y a la fragilidad que dicha noción se adhiere a nuestros cuerpos. El abrazo duró toda la noche. Sí, yo fui la designada para estar contigo. Tu cuarto propio había quedado desde hace meses clausurado para que pudiera ser cuidado. No es porque haya pasado el tiempo, es porque mi memoria se convirtió en una trampa que me hizo implorar que de nuevo volvieras a respirar. No manifesté con lágrimas ni sollozos el aviso de tu partida. Mi deber, creí, era ser adulta sin ataduras a la fragilidad. Avisé a Patricia, llamamos a Sandra. Luego los ritos, voces de consuelo. Tú no estarías en el panteón donde reposa mamá Lucha y tu familia. Tú descansarías en ese pedazo de panteón que aún es mi pedazo de universo. Me poso ante la tumba de mis padres y sé que debo seguir tecleando la palabra origen. El dolor se vuelve cuerpo ajeno y desgarrada voz. He dicho que no estuviste en mi espejo. Buscaré a mis muertos de manera tierna, como Cita acertó a Michelet. Después quizá pariré la historia. Hoy me adhiero a la tumba de mis padres y libreta en mano, los garabatos son mi forma de llorar y reptar por algo que me dicen se llama luto. Epílogo 2.
Desde que acuné a mi primer muerto, visto de negro, ¿acaso yo también quiero adquirir sus costumbres para aprender a deambular sin ellos en las avenidas de todos los desiertos? Fin. Bueno, pues se abre este espacio para escucharles, para escucharlas, escucharlos. Así que si alguien tiene algún comentario, pregunta para nuestra autora, bienvenidas sean sus voces. ¿Quién se anima? Y claro que está el libro disponible, ¿verdad, Rocío? Sí, si no crean que soy Mario Vargas Llosa, que es millonario y tiene dinero ahí en Panama Papers. Entonces, no vivo de mis libros, pero sí están a la venta. Exacto. Y no soy Mario Vargas Llosa. Que quede claro. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Rocío, aprovechando la oportunidad que ella misma les contestará? Yo tengo una pregunta para la doctora Regina. Cuando menciona, que se me hizo interesante, dice, ¿qué pasa cuando dicen que México, o bueno, yo pregunto, ¿qué pasa cuando dicen que México es un país feliz, ¿no? O sea, que las estadísticas dicen que somos súper felices. Cuando ella menciona que somos un país alpígena y depresivo, culpígena y depresivo. O sea, la verdad es que como que son algo que se contradice, ¿no? O sea, ¿realmente somos un país feliz? O más bien somos más lo otro. Bueno, rápidamente porque es nuestra. Bueno, rápidamente, la culpa se dice que es un paquete emocional, porque en la culpa se siente angustia, se siente miedo, tristeza, melancolía, enojo, y también está la depresión, van de la mano. Ujú. Ujú. Bueno, tenemos comentarios en las redes sociales porque estamos haciendo el streaming vía Facebook, vía la página del Museo de la Mujer, que pueden encontrar en Facebook como Museo de la Mujer. Y bueno, dice por aquí Adriana Cornejo, saludos desde Jalisco. Antonio Ortiz Gómez, felicidades a la maestra Rocío por este nuevo libro, el cual espero leer. Abrazos y que sigan los éxitos editoriales. ¿Dónde lo pueden conseguir, querida maestra Rocío? Ay, pues ya he dicho, sí, ¿Aquí? bueno, pues yo creo que aquí pediré que puedan vender, que pueda vender. Ok, entonces aquí en el Museo de la Mujer estará disponible la historia de estas mujeres. Eduardo Samuel Rivero Reyes dice muchas felicidades a la doctora Rocío García Rey. Enhorabuena por esta nueva publicación. Yadira Manzanares dice, me parece un gran acierto el libro de la escritora Rocío, pues Sabines le escribió un libro de poemas a su padre, un hombre común, como es el caso de este libro de una mujer hablando de su madre, un tema importante e interesante en la literatura. ¿Qué le dirías, Rocío? Eh, pues yo creo que hay mucha literatura que habla de muerte. Bueno, no para empezar, ¿no? Haría yo la mención, por ejemplo, de este libro de Joaquín Machado de Asís, que es Memorias Póstumas de Blas Cubas, que quien habla es un muerto. Está La Mortajada de María Luisa Bombal, de quien en realidad tomó ejemplo, y poco se sabe, Juan Rulfo, para rehacer lo que ya había escrito y hacer lo que ahora conocemos como Pedro, Páramo. Eh, entonces, pues sí, yo creo que el tema de la muerte no es único, digamos, en este caso, digo, en el caso de lo que estoy presentando. Y bueno, en términos de poesía o de poemas, aludiendo a Sabines, pues hay una infinidad de elegías que pues bueno,
las elegías precisamente son poemas que hablan sobre la muerte y se refieren precisamente en particular a un muerto, ¿no? A un difunto. Entonces, no es un tema fuera de la tradición literaria a lo largo de la historia. Muy bien, pues si no tenemos más comentarios o preguntas, hay una más. Bueno, hay tiempo para una más, hay espacio para una más y nos da mucho gusto que participen. Adelante, por favor. Bueno, es para la maestra Rocío. Hola, Rodrigo. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo determinó el tema de escribir sobre su madre? O sea, respecto a en los talleres, en el taller que tomo de redacción con la maestra, nos incita a escribir. Y ¿Cómo no, cómo escoger el tema de la muerte y tal vez no caer en temas comunes que sea una lectura aburrida o un tema, un lugar en común, sino ¿por qué, qué fue lo que le llamó a hablar de su madre y poder plasmar todo un libro acerca de esa idea? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con lo que mencioné en un principio, esta labor que creo que cada vez es más urgente de rescatar estas aparente microhistorias de mujeres que creemos comunes y corrientes y que por creerlas y etiquetarlas así quedan fuera de la historia oficial, ¿no? Entonces, uno fue darle, a partir, claro, de la voz de mi madre, pues fue darle voz o darle historia a otras mujeres que son en mi caso serían mis bisabuelas, que, eh, bueno, por cuestiones familiares fueron las que llevaron la batuta en la familia, ¿no? Por eso en un principio hacía yo la lectura de Eduardo Galeano, ¿no? Porque, pues sí, durante mucho tiempo existió esta duda, ¿qué podemos para la historia oficial aportar las mujeres, ¿no? Entonces, más bien, más que un trabajo para que no me vayan a tener lástima ahora de que sufro mucho, eh, pues fue un trabajo de escritura reivindicativa con una visión feminista. Claro. ¿No? Eso podría decir. Muy bien, pues creo que ha llegado el momento de cerrar esto. Ahora, perdóname, tengo que decir hacer el comentario. Ahora que mencionas esto, Rocío, esta escritura también en donde revelas estas identidades y estas historias desconocidas de mujeres escritas por una mujer, que también es eso, ¿no? Hay muchos autores hombres que hablan de sus memorias, pero qué importante que las mujeres también hablemos de esas mujeres que nos pueblan, pues, ¿no? Estaba pensando ahora en el libro de Fernando Vallejo del Desbarrancadero, que también habla de la historia de su hermano y de esta lucha, pero qué importante que tú lo hagas también y que nos pongas el ejemplo a otras mujeres. Gracias, Rocío. Sandra. Bueno, pues llegamos ahora sí al momento de los reconocimientos a las personas que nos acompañan. Nada más un dato. Cuando el maestro Oscar Chávez Lanz, a quien le agradezco verdaderamente que haya venido, se refirió a que ella conocía a Aurora por una historia. Esa historia es un cuento que se llama Comonfort. Échele, maestro. Que se llama Comonfort. Entonces, antes de... Sí, ahí empecé a llorar aparte. Gracias a Rocío García, como Ford. En 1946, a las 23:18 horas, Aurora Rey, cuando contaba con 5 años de edad, deseó hallar por todos los medios un chicle.
No le importaba si era nuevo o no. San Ramón nonato tendría que esperar. La abuela decía que la solución para que su hijo Emeterio dejara de pelear con la madre de Aurora era ponerle un centavito pegado con chicle a la boca de San Ramón. La niña entonces salió corriendo de la vecindad de Comonfort y por las calles buscó con toda atención el urgente remedio para aquella pesadilla. Halló uno, le costó trabajo despegarlo del piso, corrió con todas sus fuerzas. Que San Ramón espere. Entró a la casa, aquí está, le dijo a Juana, al tiempo que vio a Luz. Su madre, tirada en el piso, comprendió así que los santos no sabían esperar. Ese es el cuento, que bueno, es una microficción. Pues muchas gracias al maestro Óscar Chávez Lanz por estar aquí esta tarde en el Museo de la Mujer presentando el libro. Muchas gracias. Gracias también a la doctora Regina Samperio por estar en este espacio, por su participación en la presentación editorial La Voz de Mis Muertos. Y también, por supuesto, gracias a la doctora Rocío García Rey, quien forma parte de la Federación Mexicana de Universitarias, por permitirnos leerla y presentarla, por supuesto, a través de su libro La Voz de Mis Muertos. Gracias, Rocío. Una servidora, Sandra Vázquez, les agradece infinitamente su presencia, tanto de manera presencial como a través de nuestro Facebook en el Museo de la Mujer. Les agradecemos, les abrazamos y les invitamos a adquirir el libro. Va a estar aquí disponible en el Museo de la Mujer. Muchas gracias.